Ahora. Bueno, pues buenas tardes los que estáis en España, buenos días los que estáis más allá del Atlántico. Vamos a empezar este diálogo transoceánico sobre la decolonización de la historia del diseño, un tema que no solo afecta a la historia del diseño, sino que también en este momento está muy presente en la historia del arte y en la historia en general, ¿no? Y también mucho en la museografía, porque es un hecho que muchos museos están reconsiderando sus relatos a partir de la descolonización, ¿no? Entonces la historia del diseño no es una excepción, am, y es un tema muy candente, ¿no? Quizá aquí en España es poco conocido, pero en América Latina no es desconocido porque es un país que ha sufrido la colonización intensamente y siempre digo yo que, por ejemplo, la historia textil, yo he coordinado con Silvia Ventosa congresos de historia textil en que se nos ha venido muchos historiadores de América Latina que estudian de una manera muy rigurosa cómo las tradiciones textiles latinas am, se reinterpretan, se transfieren a la moda, después se actualizan, se inventan tradiciones. Es un, son unos relatos de ida y vuelta muy instructivos para los historiadores del diseño, ¿no? Porque quizá en Europa estas tradiciones textiles ya se olvidaron, pero en América Latina están muy presentes. Bueno, visto este marco general, quería presentar a los ponentes de hoy, que harán una sesión a base de ping-pong. Y primero a Mónica Gaspar, que es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y máster en Cultural and Gender Studies por la Universidad de las Artes de Zúrich, es curadora independiente, investigadora y educadora. Como investigadora, sus áreas de interés incluyen las exposiciones como generadoras de discurso crítico y los enfoques feministas y decoloniales para estudiar la relación entre diseño y artesanía. También quería decir que Mónica ha estado en el patronato de la Fundación durante 9 años y que su colaboración ha sido muy enriquecedora. Alfredo Gutiérrez nos habla desde Bogotá. Bueno, Mónica está en Zúrich. Nosotros estamos en Barcelona, en la Fundación, y Alfredo está en Bogotá. Alfredo es profesor de la Escuela de Diseño de Producto de la Universidad Tutadeo de Bogotá y como investigador le interesa cuestionar la universalidad del diseño y observarlo desde las prácticas que grupos indígenas o periféricos puedan tener en su lugar. Ha sido conferenciante sobre su tema de los diseños de los sures, los diseños otros y los diseños con otros nombres en diversos países. Am, entonces yo, si no quiero alargarme más, doy paso a los ponentes, mm, desaparezco de la pantalla para no quitarles protagonismo y vamos a iniciar este diálogo ping-pong, que no será con el típico PowerPoint, sino que será con palas de ping-pong. Muchas gracias, Isabel, por esta presentación y por la invitación de estar en este diálogo con Alfredo. Es un placer formar parte de esta serie de encuentros transoceánicos. Como ya ha avanzado Isabel, am, vamos a probar un formato un poco performativo para conseguir crear
un inicio de diálogo y esperando también una conversación con todos vosotros con este tipo de formato, ¿no? Un formato PPT, todos conocemos los PowerPoint presentations, pero en este caso vamos a hacer un PPT distinto, un ping-pong transoceánico. Am, Vamos a ir probando de intercambiar varias ideas sobre posibles métodos, a desafíos y cuestiones abiertas que nos plantea este prefijo, ¿no? Delante de la palabra colonialidad. Y yo vengo con pala, pero Alfredo viene con otro objeto que tiene mucha más Sí. cancha y quiero pedirle inmediatamente que inicie el saque con ¿por qué vas sin pala, Alfredo? Bueno, pues todo, Valor. buenas tardes desde Bogotá. Todo tendría que ver un poquito con el, digamos, la leyenda que el ping-pong quizá al principio se jugó con libros en lugar de palas o de raquetas, que luego se formalizó, ¿no? Eh, entonces, el utilizar el libro, pues tiene que ver un poco con también como recordar el repentismo del pensamiento que va y viene entre los libros, en este caso como las raquetas, ¿no? Y me quedaba pensando que Ping Pong es una marca registrada para un deporte en el que curiosamente, por ejemplo, los Estados Unidos está casi que ausente, cosa rara en el medallero a nivel olímpico. Dominado totalmente por los chinos, pero como les decía, se mezcla en la historia como yo veo un poco la historia del ping-pong, un poco como la historia que nos trae, digamos que el hecho cierto o el hecho verificado se toca en la playa, si lo imaginamos como un océano, en la playa con la habladuría, con la tradición inventada, digamos, con la paratradición, y a veces hay un grano de eso que es habladuría, que se vuelve hecho cierto, y de hecho hay un tanto de hecho cierto que es depositado en la arena, ¿no? El caso es que pues, en la arena de lo no cierto, de lo cuestionado. Y como decían que a veces en la antigua India o en Inglaterra, una fila de libros se alzaba en el centro de una mesa con algunos libros sirviendo como raquetas y se usaban para golpear continuamente una pelota de golf, pues pensaba golpear con el libro y estaba utilizando este libro del diseño como libertad en práctica de mi colega mexicana Claudia Garduño, a quien quizá algunos de ustedes conozcan. Qué bien. Cuando Alfredo compartió esta historia del origen del ping-pong, yo me puse a pensar enseguida esta idea de utilizar de modo distinto al previsto, de esta idea de como de alter función, de alter diseño para un libro que no está pensado en absoluto para ser utilizado como raqueta y en este momento de uso, de necesidad, se convierte en otra cosa. Y me pareció como muy inspirador para empezar un diálogo sobre qué puede suponer esta idea o este enfoque de la descolonización, cuando ciertas historias o ciertos relatos se utilizan de una manera que no está prevista, o de que entra un elemento de interpretación otra que de alguna manera desafía las reglas del juego. Así que fue como una sorpresa y un regalo tener esta historia inicial sobre los orígenes del ping pong, nos lo creamos o no. Y lo que vamos a hacer en estos minutos que vamos a estar juntos va a ser como una secuencia de tres partes o de tres saques que hemos más o menos estructurado así, pasado, presente y futuro. Y vamos a ver dónde nos llevan pues estas tres partes. Am, lo primero que sería interesante de revisar o de comentar contigo, Alfredo, sería esta idea de si miramos hacia el pasado y revisamos la historia del diseño, am, o pensamos en el diseño de la historia, vamos a hablar de las dos cosas también, de la historiografía como un acto de diseñar. ¿Qué antecedentes o qué momentos quizá tendríamos que mencionar para crear un poco de common ground, un poco de un espacio
donde pensar en esta especie de espacio pasado. Hay un pasado ya de una descolonización del diseño. Pues bueno, aquí yo debería decir que imagino el diseño un poco en esto de pasado, presente y futuro como a Ebenezer Scrooge, el personaje de Christmas Carol de Carlos Dickens. Y entonces frente a él comparecen la historia de los diseños pasados, de los diseños presentes y de los diseños futuros. Y me pregunto si siempre hay una tendencia, una fuerza dominante que hay que descolonizar, y si por el hecho de ser dominante está necesariamente mal, quizá tiene una cantidad de aciertos, eh, y el porqué de la emergencia del cuestionamiento descolonizador, que es una palabra que se ha vuelto un poco buzzword, ¿sí? Una palabra que hoy en día todo el mundo descoloniza cualquier cosa y de repente bajo esa descolonización pues se vuelve a introducir el business as usual, ¿no? Yo me quedo pensando en que las teorías disruptivas a veces son como en el caso de los negocios, como el empleado exitoso de una compañía que sale y funda competencia para la propia compañía cuestionando el predominio del anterior. Por supuesto, las historias y los diseños no son negocios o no son del todo negocios, pero pienso yo que la palabra clave acá es diseños, ¿no? En plural. eh, y pienso que la historia sería como el intento de alcanzar lo que ya pasó. Hay una cosa bien propia como del pensamiento moderno y es pensar el tiempo vectorialmente como algo que comienza atrás y termina por allá adelante. Pero yo me quedo pensando hasta cómo en el reto, perdón, en el mito cristiano o en la ceremonia cristiana, se habla cuando la gente de los fallecidos como aquellos de los que se nos adelantaron, ¿no? O cuando se habla del antepasado, por ejemplo, en italiano como el antenato, entonces el que nació antes, ¿no? Entonces estamos hablando para mí, y es como desde el estudio de los pensamientos indígenas, de esa historia que tenemos enfrente, alguna en el frente inmediato, cercano, que pasó ayer, antier, hace un año y podemos tocar, y otra que pasó hace tanto que solo podemos percibir por las huellas, pero en todo caso es algo que se nos ha adelantado. Para mí el estudio con pensamientos indígenas me ha cuestionado mucho el asunto de que la historia esté detrás, ¿no? La historia es la huella de lo que se adelantó, tal cual como el carro que te adelanta o la persona que te adelanta caminando, el que nos pasa por el lado, el que nos está pasando, pues se nos va yendo hasta que lo perdemos, ¿no? Entonces por ahí hay una noción de ver diferente y casi para cerrar, pienso que el diseño que es un poco construido como un quehacer que da forma a la necesidad del deseo y que supuestamente construye el futuro que tenemos delante, cuando en realidad mi punto, no estoy seguro si el diseño intenta apenas abrir paso a un futuro que viene detrás, ¿no? El futuro es un pasará y el presente es un pasando. Pienso que no tenemos verbos como futurar, aunque hoy en día todo el mundo está obsesionado con futurar diseño, ¿no? Entonces la historia del diseño en este caso se ocuparía de explicar, de articular las huellas de lo que pasó, de lo que pasó, de lo que pasó por la sociedad, de lo que pasó por los usos, por los materiales, por las tradiciones, etcétera, como si Ujú, fuera una carretera. ujú. Además, este aspecto como espacial, ¿no? De metáfora espacial, de carretera, de camino, de delante o de detrás, es algo como muy situado. am, y continuando con esta idea de antecedentes, en este ámbito, digamos, de pasado, de referencias para estas prácticas de coloniales, estoy pensando también en el rol fundamental que am, jugó el declarar lo situado, en el sentido de Haraway, por ejemplo, con trabajos pioneros ya en los 70 con Gibbon Siepe, con esta idea de la periferia, o años después con el primer impulso desde la primera reunión científica en Barcelona, que incluso el título se parece a vuestro título de vuestra conferencia en Bogotá sobre la historia desde la periferia, ¿no? Este fue la primera reunión científica en Barcelona en el 99, donde quizás este elemento de temporalidad no estaba todavía tan consolidado y era más un aspecto del sitio donde se historia, ¿no? De las geografías, de las historias y donde quizá por primera vez, o bueno, no por primera vez, pero al menos había una emergencia de cómo a poner un plural a esa palabra historia. Y empezó un poco
no sé cómo lo ves tú esta cosa de centro-periferia, porque fue quizás como un momento importante para empezar a articular estas otras historias que estaban sin contar o estas invisibilizaciones de prácticas de diseño que no eran otra cosa quizás. Pues me parece interesante lo de la situación. Ahorita que hablamos de Zúrich, de Barcelona o de Bogotá, yo pensaba quién está lejos y quién está cerca, ¿no? Todo depende de donde uno esté, ¿no? De donde uno esté. Y me quedo pensando que la descolonización, me quedo pensando en todas las colonias, ¿no? Desde la ciudad de Colonia en Alemania, que tiene su etimología también relacionada con la misma colonia de los colonos, por las colonias romanas, hasta el agua de Colonia, que de alguna manera es un aroma, no sé si la palabra se ha diseñado, ¿no? Pero es un aroma que higieniza el olfato. Y la descolonización tiene que ver con reconocer que no importa, pensaría yo, las virtudes de la colonización que las tiene, o el interior de las disciplinas, porque si no las disciplinas no existirían, siempre hay una externalidad, siempre hay un etcétera que no logra ser atrapado del todo por la disciplina. Y es interesante esas formas de aproximarnos a esos etcéteras, a eso que todavía no hace parte de la disciplina o que no es necesario que lo haga o que permite ver la disciplina desde fuera. Mm, Estoy pensando si sería interesante compartir algún punto, porque si empezamos a hablar ahora de esta idea de como de temporalidades relativas, estoy pensando si es interesante ahora compartir alguna experiencia de quizás el origen de tu interés, por ejemplo, o mi interés hacia este tipo de discusión, en tu caso conectado con este diálogo entre diseño y arqueología, por ejemplo, sería como un primer momento donde todos estos ejes temporalizadores y de espacio funcionan con otro ritmo y con otra jerarquía. Bueno, pues Estás, haciendo el término pasado todavía más elástico, sí, sería ajá. interesante oír algo de cómo te acercaste tú a este tema de de la descolonización, o al menos este impulso para escarbar, Pues cuestionar. yo podría hablar del año 2014, bueno, 2013-2014 de Portugal. Eh, Creo que había en esa época, asistí a un evento que en la Universidad de Coimbra se llamaba Alice Espejos Extraños, organizado por Boaventura de Sousa Santos, donde me encontré con Arturo Escobar, justo por los mismos días que en Aveiro se estaba haciendo un evento de historia del diseño, donde me encontré con Oscar Salinas a propósito. Ujú. Y esta idea para mí de la triple clave, de esos tres tropos del sur, lo otro y los otros nombres para el diseño, eran formas de aproximarse a esa externalidad, ¿no? El diseño del sur no implicaba simplemente lo que había sido hecho en cualquier sur, sino como la frase lo plantea, como cualquier sur había sido construido y bajo qué medios constructivos. El diseño otro no era solo el diseño del otro y no era otro diseño, sino era algo que se parecería al diseño, pero hacía las veces de diseño en prácticas donde a veces se extiende la idea del diseño y por eso hablaba de diseños con otros nombres, porque pienso que cuando se habla de diseños prehistóricos, de épocas donde no estábamos, o se habla incluso de diseños indígenas, indígenas siendo una generalización, a veces se proyecta, valga ¿cómo se dice? La redundancia, el código, la verbalidad de una disciplina sobre prácticas que no le son propias. Por el camino, en mis estudios, yo ahí salto, digo, es una cosa de 10 años que vengo trabajando y que cubre todo mi trabajo doctoral sobre, tratando de dar cuenta sobre eso que no responde del todo al canon del diseño. Me encontré con la arqueología y me encontré con arqueólogos que querían subvertir también la arqueología. Entonces encontré unas cosas muy parecidas porque el diseño en su lado, no sé si patológico, pero extremo podría ser o aspirar a disponer como el futuro de toda la humanidad, el futuro de la materialidad, por lo menos, o el futuro de la gráfica, o el futuro de lo textil, y la arqueología a veces también a manifestar el pasado, o a determinar el pasado de todos los pueblos, monopolizarlo, llamémoslo así. Pero lo interesante es que la arqueología para mí tiene una suerte de diseño, es una suerte de diseño invertido, ¿no? El diseño comienza con bocetos, con pensamientos y acaba con una materialización o con una graficación de algo, y muchas veces la arqueología comienza
con una materialización, una graficación, y hay que hacer una suerte de diseño inverso para encontrar algún ritmo particular. Sí. Entonces, Estoy pensando en el trabajo de un ilustrador que está en Turquía, en Estambul, y luego buscaré el link para compartirlo, que hizo toda una serie de arqueología especulativa que se llamaba Other Tomorrows. Y era un ejercicio digamos, de diseño de ilustración, pero fabulando. O sea, si no hay restos, pues, y esos restos se basan en evidencias X limitadas, precarias, pues dale digamos, a la, mm, a este aspecto fabulador casi que puede tener este momento de saber y de no saber. Y son toda una serie de, bueno, como una enciclopedia inventada de Other Tomorrows que evidentemente forma parte de este paquete de futuros que no han pasado, ¿no? También como difuminando estas fronteras cronológicas. Yo sí tengo que compartir para mí como un momento clave para enfrentarme a los límites de mi am, propia capacidad como historiadora o crítica, trabajando siempre en esta interfaz entre diseño y artesanía. Fue el momento en que fui invitada en Nueva Zelanda en una especie de, eran como dos workshops que tenía que liderar juntamente con un colega, Damien Skinner, que era curador del National Museum en Auckland. Y eran workshops donde personas que trabajaban en museos de artes decorativas y diseño venían juntos, curadoras, conservadores, pero también galeristas y educadores y tenían que buscar maneras de formular cuál sería como el futuro de exponer y investigar artesanía contemporánea. Y allí fue este momento de notar como el límite de la maestría, the limits of expertise, como de qué me sirve saber todos los nombres de la historia europea del diseño industrial, de qué me sirve saber, en mi caso, especialista en joyería, de qué me sirve saber todas las biografías, todas las exposiciones, o sea, un poco como este límite de una acumulación de saber que no era cuestionado porque estaba muy concentrado en una cierta parte del mundo. Y en este momento encontrar como una invitación en el fracaso de no poder compartir fuentes y referencias comunes. Y encontrarte con un grupo de gente super cutting edge, la Kim Payton, por ejemplo, del Object Space en Auckland, un centro de exposiciones muy puntero, junto con colegas que venían de la comunidad maori, explicando que curating es everyone's business, que cada uno puede ser un historiador, cada uno puede ser una investigadora. Fue un momento para mí como súper importante en este momento de cuestionar qué historias se cuentan, qué no y cómo se cuentan. Sí, para mí fue este viaje, mira que irme a la otra punta del mundo para tener esta realización tan obvia, pero a veces este momento de fracaso o de llegar a tus límites de tu capacidad y de cuestionarlo fue para mí como un momento clave, como un bueno, unlearning a la Gayatri Spivak, como este momento de cuestionar el privilegio como una pérdida, estar ahí totalmente nula. O sea, fue no. un similar a tú yendo a, a los congresos de arqueología, supongo. Sí, sí, y bueno, ya que hablas de Nueva Zelanda, haciendo una arqueología de nuestro propio ping-pong, encontramos que teníamos en común el encuentro casi que en épocas parecidas con Object Space, ¿no? Porque yo el año pasado estuve en Auckland, invitado por Object Space a exponer esto del acrónimo que condensa lo de los otros nombres y lo del sur, que yo llamo en español disoconcia, en inglés de Sobons, pero fue como ser llamado a recoger mis pasos por Nueva Zelanda porque yo hice mi práctica doctoral en la Auckland University of Technology con Albert Refiti y pues mi trabajo doctoral tenía como tres raíces también, una en el pensamiento lakota norteamericano, otra en el pensamiento aymara quechua y otra en el pensamiento de los Pacific Islander, samoanos y maoris, pensando en qué hacía las veces de diseño en sus matrices lingüísticas y demás, si era cierto lo que muchos libros dicen que había diseños de la prehistoria y en todo grupo humano, ¿no? Entonces, cómo se hablaba el diseño y por eso se hablaba no de otro diseño que yo podía equiparar con lo que yo sabía, sino de un diseño otro que era
que es muy en la línea de los autores decoloniales, ¿no? De Walter Miñolo por un lado y de Abdelkadir Khatib, el marroquí, cuando habla del pensé otro, del pensamiento, que es el pensamiento otro que no puedo equiparar con el mío. Y precisamente porque eso que comentas tú, las conferencias de arqueología, pues es un matrimonio de larga data. Llevo trabajando con arqueólogos, o llevamos, porque somos varios diseñadores, con arqueólogos 8 años en los encuentros de teoría arqueológica de América del Sur, o TAAS, pues que están abiertos y están invitados, y ojalá el TAAS se pueda asomar un día en los eventos de historia del diseño y viceversa. De hecho, ahorita con Juan Guapana comparto el llamado, una revista de la Universidad del Magdalena de programas relacionados con arqueología y antropología. Tenemos un número de arqueodiseño, como denominó Fernando Álvarez, un colega, este encuentro entre la arqueología y el diseño. Pero mi conferencia en Object Space la relaciono un poco con el ping-pong de esta charla, porque yo tomaba de un gran profesor y amigo argentino, Alejandro Haber, esa pregunta permanente que él dice que la arqueología se esmera por preguntar si quienes vivieron aquí, donde quiera que sea aquí. Y para mí el diseño de alguna manera marca mucho el quiénes vivirán aquí, en cualquiera que sea el aquí, el quiénes vivirán aquí, por aquello que dicen todos los aficionados al diseño ontológico, ¿no? Que diseñamos también maneras de ser, de estar, y que hay un entorno prediseñado que determina cómo somos. Ahora, en el mundo indígena, cuando uno se pregunta por los antepasados o los ancestros, recuerdo de nuevo que antepasado, incluso en nuestro idioma, sería el que está adelante en el pasado, o el que nació antes, como en el italiano, pero se, se, mm, hay un cuestionamiento de si están adelante, si están atrás o si están dentro de nosotros unos y otros, ¿no? Mm. Quizás podemos saltar a la siguiente ronda, siguiente saque, que sería presentes. Y como palabra clave o como fragmento de palabra, porque es un prefijo, este hype, ¿no? Este abuso y uso y abuso del prefijo des. Y yo quiero empezar quizás o haciendo una conexión con tu pasión por los acrónimos. Antes ha sido tan rápido que yo dudo que la audiencia haya entendido qué significa desobons. Y aquí va la chuleta. Bueno, de Sobons, así como tú lo planteas, es esa mixtura que a mi director de tesis le parecía como un medicamento. En español realmente era disocons, para diseños del sur, de los sures, otros con otros nombres, pero tenía la intención de hablar de diseño en algo que borrara un poquito la palabra diseño, porque también para utilizar otra idea tomada de otro arqueólogo, de estos que les planteo que he conocido en el TAS, Cristóbal Géneco, que plantea que a veces el agregarle adjetivos al sustantivo disciplinar no genera mayores alternativas y refuerza el sustantivo que se presenta, que se pretende subvertir, ¿no? Entonces, para mí, en esta historia, si el diseño fuera una casa real, por ejemplo, los adjetivos es como hablar de los reyes Carlos el taciturno, Julián el perezoso, fulano el guerrero, etcétera, etcétera. Y entonces el punto era a veces si se podía pensar el diseño desde fuera del diseño, ¿no? Por eso ese deseo, lo que dice Cristóbal es que la arqueología que se pretenda realmente alternativa puede ser todo menos arqueología. Y yo pensaba que el diseño, otro, al final no era solo otro nombre para el diseño, sino otro nombre para el diseño que iba en su lugar, el salir del cercado disciplinar, o en lo que algunos pensadores negros, sobre todo como Grada Quilomba en Portugal o Bayo Acomolafe, que es yoruba, pero que se ha hecho presente en todo el mundo, se habla como de abandonar la lógica de la plantación y la lógica de la monocultura, de la lógica del monocultivo. Me parece que eso también es afortunado a pensar en la colonización, sobre todo porque a veces colonia tiene que ver con agricultura, ¿no? También con sembrado y incluso con monocultivos que alimentaban a las metrópolis. Y los cultivos, pues no son la naturaleza, ¿no? Son un poco la injerencia de la cultura en la naturaleza, y a veces en el mundo andino, por ejemplo, para que los cultivos vuelvan a coger vigor, es importante dejar que la salga, o sea, que lo que no es cultivado se meta en la chacra de cuando en vez, ¿no? Que el que cultive no el hombre, o sea, no el run andino, sino que lo cultive el propio campo. Entonces, el tratar de ver las cosas desde el exilio, eso tiene relación con eso que señalabas de
de los juegos de palabras y del deseo para mí de mantener un poquito la huella del diseño, pero sin la palabra, ¿no? Sin la palabra diseño, por lo menos en el nombre. Mm. Yo probé un término menos sofisticado y no tan enigmático como tus acrónimos. Yo estuve trabajando durante una época con este término de diseño zurdo, pensando desde el punto de vista de este cruzamiento entre los craft studies y los design studies, como desde teorías que tienen que ver sobre el hecho a mano y las teorías del diseño, y qué pasaba más o menos entre medio, ¿no? En el espacio liminal de contacto. No tan no tan radical como vaya como la hace de dejar la plantación, sino que pasa en estos márgenes así como más como indefinidos, ¿no? Y con este reto también de si se puede dejar la plantación del Ajá, todo, ¿no? Y qué es lo que hay al lado de la plantación, o fuera, o arriba, o qué hay que no sea plantación. Y ajá, estuve experimentando con el término de diseño zurdo, porque hice un proyecto sobre hacer fotos de guantes perdidos en la calle. Porque un guante tirado en la calle, que hay montones, era para mí como un símbolo de lo hecho a mano como encontrado, perdido, ignorado o a veces atesorado como algo especial, y me parecía como una metáfora interesante para hablar de temas de artesanía en el mundo actual. Interesantemente, se ve que hay una teoría neurológica que la mayoría de guantes perdidos en la calle son de la mano izquierda, porque se ve que es la población occidental es menor en gente que es zurda o gente que trabaja con la derecha, y se ve que uno tiene tendencia, no me expliques por qué, hay una teoría neurológica, que uno tiene tendencia a perder el guante de la mano inhábil. Y entonces ahí me cogió un interés total, porque yo soy zurda. Ana Titus también es yo zurda. también. Ana, ¡hey! Alfredo, tú también. Y me cogió la vena de intentar entender el estigma cultural sobre lo zurdo, ¿no? Michel Leiris, teórico del arte, habla de que gauchir significa hacer algo mal, ¿no? Gauche es izquierda en francés. De hacer algo que eres inhábil. El filósofo Peter Sloterdijk habla del diseñador como el Könner des Nichtkönnens, que quiere decir el experto y no saber hacer nada, que en alemán es, el dicho es tener dos manos izquierdas. Ajá, O en español, oh, eres tan maldiestro. Maldestra, hay que decir en catalán. Maldestra. Eres tan malo en ser un buen derechoso, un buen usuario de la mano derecha. Y encontré en esta metáfora de lo zurdo, de lo estigmatizado, incluso Gloria Anzaldúa, una teórica de Border Studies, una teórica feminista chicana, habla también de este espacio de liminidad entre culturas como un mundo zurdo, y me cogió para aquí en intentar desarrollar una historia de cómo sería la historia del diseño zurdo. Así que también como experimentos en el presente, jugando con las palabras y estas mochilas culturales que las palabras llevan con ellas mismas. pues, bueno, lo de los zurdos y diestro tiene ese misterio que mezcla la historia, incluso la genética del por qué solo el 10-15% de los humanos son zurdos, mientras, por ejemplo, en los antropoides, en los grandes simios, es como 50 y 50. O sea, y hay diferentes teorías sobre eso. Me quedo pensando sobre la palabra que habla de doblemente hábil para el que maneja las dos manos, que es dos veces diestro, ¿no? Ambidiestro, no se habla de levodiestro, sino y a veces hay otra palabra para el que es doblemente torpe, que es ambilevo, ¿no? Que es como dos veces zurdo. Dos veces zurdo, Es, exacto. es curioso ese. Ahora, sobre eso del descubrir, es una partícula interesante explorar porque la descolonización, sobre lo que comentaba, incluso creo que Isabel en el chat, de cómo se reconstruye el pasado, a veces tiene que ver con retirar algunas capas no sé, si la historia fuera un barniz, algunas capas para aplicar otras, ¿no? Digamos que el descolonizar la historia del diseño implica deshistoriar un poco, pero a veces deshistoriar para rehistoriar, porque siempre habrá una forma y toda des implica a veces un re. De hecho, ahí quisiera compartir un enlace, otro de los autores que me influyó muchísimo, español, de la Universidad de Sevilla, Antonio García Gutiérrez, que habla de la teoría de desclasificación.
Él plantea la desclasificación como un discurso que a mí me parece que va muy de la mano con la de colonialidad o con la descolonización, como una permanente reclasificación que proclama su propia provisionalidad, ¿no? Eh, Cuando yo me pregunto en ese sentido, por ejemplo, si es posible separar el diseño del occidente, si el diseño es el occidente, si intentar salir del occidente ocasionalmente por etimología, por historia, implica salir del diseño o implica poderlo leer saliendo de él, haciendo el diseño extraño a sí mismo, ¿no? Recuerdo a Silvia Rivera Cusicanqui que dice que para los latinoamericanos, o sea, nosotros hablamos del occidente, pero a veces geográficamente al occidente tenemos a China, ¿no? Y tenemos a Japón. Es curioso, volviendo a aquello de donde no está. Lo cierto es que hay un libro que yo repito mucho, el libro que editaron Nina Paim y Claudia Marais, por nombrar uno, de Design Struggles, que es un libro donde se hablaba de diferentes cuestionamientos al diseño, pero difícilmente había uno para mí que no era un cuestionamiento a lo más core o nuclear de la sociedad occidental. Entonces, en muchas cosas para mí a veces el hablar del diseño no occidental, aunque hoy en día la terminología se haya extendido por todo el mundo y haya facultades de diseño en todo el mundo, en todas sus disciplinas, a veces es como hablar, voy a hacer una comparación un poco burda de carne vegetariana. O sea, hablar de un diseño que no sea, o que no esté imbuido en algo del occidental, porque por etimología, por historia, pues carga la academia, ¿no? Para mí es difícil pensar un diseño sin el Art Nouveau, sin el Art Deco, sin el Arts and Crafts, sin la Bauhaus. Es bien difícil porque a donde vaya, pues el diseño porta su acento y porta su matiz y su cédula de ciudadanía, ¿no? Entonces, era curioso porque era difícil encontrar cuestionamientos al diseño o a la historia del diseño que no implicaran cuestionamientos a cosas que se le achacan a la hegemonía de cierta parte del mundo, aunque quizá también se le achacan porque se hipertrofian ellas, porque quizá hay hegemonías, pues también no coloniales, no occidentales, no sé si colonialidades otras, las llamaríamos así, ¿no? Mm. Em, Mm. Quizá podríamos referir a dos momentos también como de práctica colectiva, de tener la ocasión de tener intercambio con otros historiadoras de todas estas temáticas en los que los dos hemos tenido la suerte de formar parte de comités de organización en este momento presente. Y si por un lado has mencionado la publicación de Claudia Marais y Nina Paim como editoras, que de hecho fue los proceedings de esta conferencia, de la Swiss Design Network Conference, que tuvo lugar en el 2018 en Basel, con el título Beyond Change. Y este fue realmente un momento súper interesante en la cómo ellas crearon la programación, de tener historiadores del diseño que habían realmente creado una mella y contribuido, digamos, al canon así establecido de historias del diseño como Kjetil Falan, como Keynote, Sheryl Buckley, revisando su teoría feminista de los 80, revisándola en el mundo de hoy. Y luego teniendo una generación nueva de historiadores, historiadoras, estudiosos, estudiosas de lo que se llama el Decolonizing Design Collective, que entraron en esta conferencia con mucha energía y crearon como momentos muy interesantes, pero también muy tensos de discusión metodológica, historiográfica, situada, que son realmente momentos muy valiosos y quizás podríamos compartir alguna cosa, por un lado, de estos insights, de estas energías que se crean cuando uno piensa en colectivo, que también creo que es algo interesante de dejar, digamos, este momento, digamos, de concentración cuando escribes un paper o cuando haces una exposición, sino de pensar en voz alta y en público, en una conferencia y quizás compartir algunas de las experiencias que, por un lado, te ofreció la posibilidad de estar en el comité organizador de la ICDHS, de Diseños Otros en Bogotá, y yo puedo compartir algo de ser co-convener de la DHS Conference, donde también abordamos temas similares en el sentido de utilizar esta idea de memory full, ¿no? De memoria llena, como memoria llena, pero ¿para quién y desde cuándo? Y
se crearon momentos muy interesantes de creación colectiva, digamos, de mover los relatos hacia adelante, hacia atrás, ¿no? De sacudirlos. ¿Hay algún highlight o algún momento, algún insight que tú tomaras de la conferencia de Las Bogotá? memorias y el llamado tienen que ver un texto mío, pues porque se acogió esa idea de diseños otros que de alguna manera escribí por primera vez en un artículo en Nómadas y que se difuminó o se diseminó porque Arturo Escobar, que estaba acabando el libro que después apareció como Designs for the Pluriverse y que apareció en español como Autonomía y Diseño, la realización de lo comunal, lo incluyó en alguna parte, pero hablando de ver las cosas de fuera del diseño, yo diría varias cosas, ¿no? Que en ese evento, sobre esa idea de los diseños otros, pues participaron varias personas de ese grupo de, de diseñadores o de teóricos del diseño disruptivos, como Fred Van Amstel, por ejemplo, que está trabajando la red de diseño contra la opresión y son los que hablan del usuarismo como sí, como así como hay clasismo, racismo, como el condenar a un ser humano a la condición de usuario per se cuando todo el mundo tiene habilidades de diseñador, o de Valentina Alcalde o de Cristina Ibarra, bueno, de nombres que pienso que han ido sonando y van a sonar bastante en el diseño, pero a propósito de ver el diseño fuera, siendo organizador, pues un mes antes del evento yo me rompí el tendón de Aquiles derecho jugando fútbol y entonces no pude estar en el evento. Es decir, estuve desde mi casa en Chía, que es al norte de Bogotá, pero es curioso, pero que hice parte del evento y no estuve en el evento, o sea, físicamente, ¿no? Me tocó como tener mi pico en la pandemia después de la pandemia en el evento y estuve a distancia. En nuestro caso, todos estuvimos online porque era la edición de la DHS Conference que tenía que celebrarse en el 2020 y fue en plena pandemia, se canceló y un año después todavía estaba la situación tan precaria que se organizó todo online. Y uno como una de las experiencias o como de revelaciones que, que, que me llevé conmigo como algo que me hizo que pensar era la interrelación entre cómo el discurso decolonial consigue activar ciertos discursos que en el momento actual en que vivimos se cruzan muy bien con todo este aspecto de entender el entrelazamiento entre diseño y aspectos geopolíticos, aspectos también de sostenibilidad y digamos, de relación con el medio ambiente y cuestionamiento de todas las tradiciones de dominación que han, digamos, marcado lo que es la modernidad en sentido de capitalismo o patriarcado o pasado colonial. Y, digamos, en esta sopa densa de retos inacabables, hubo un workshop en nuestra conferencia, ya me dirás, todo online y la gente desde casa más o menos activándose como podían, un workshop de la historiadora del diseño Kristina Zetterlund de Suecia y su colega Sabina Harman de Inglaterra, en la que invitaron a una coreógrafa para, con la gente que participó en el workshop, crear un momento de secuencia de movimiento con la invitación vuelve al suelo, go back to the ground. Y este go back to the ground, como vuelve al suelo, deja la silla, cogió unas dimensiones, digamos, simbólicas, inesperadas, como back to the ground en el sentido de que las historias del diseño tienen que reconocer qué historias hay detrás de la materialidad que estudian. Todos los aspectos de conexión con historias de extracción, por ejemplo. Go back to the ground es olvídate de la silla, como forget the chair, ¿no? En inglés la palabra chair está conectada con cátedra también, que es muy jerárquico, como cuestiona el espacio privilegiado y jerárquico que tienes cuando estás en el chair, ¿no? Cuando eres cátedra, que te conviertes en silla, ¿no? Como cuestiónate esto también. Y el tercer punto era cuestiona también las narrativas que se han creado alrededor del diseño, porque a través de la evolución estilística de las sillas se construyó una cierta historia del mobiliario, de las artes decorativas, que ha marcado mucho la interpretación museográfica de los objetos. O sea que fue como un momento
súper interesante de la gente estar en casa, en cualquier parte del mundo, con la coreógrafa, como que tírate al suelo, deja la silla y conéctate con digamos, estos pasados que están todavía para historiar, que fue para mí un momento interesante y quizás para hacer un saque último para la última parte am, de nuestra ronda, un par de quizás de impulsos hacia futuro o futuros y inmediatamente abrir la palabra y compartir ideas y comentarios y preguntas con el público. Espérate un momento, hablando de cómo el pasado te persigue, debo de mis estudiantes con los que tenía clase en este momento, eh, yo los había invitado a la sesión. Dame un segundito, hago una cosa flash hablando de cómo interviene el mundo. Rosita, yo les había escrito y les había dicho que se inscribieran al evento o que en su defecto nos encontrábamos 2:30 en el salón y les mandé el correo diciéndoles todo. A la charla que estoy dando, los había invitado si querían participar y les dije que a las 2:30 nos encontrábamos en el salón. Bueno, eso me sacó un poco de órbita porque me llamaron insistentemente y es curioso porque yo no les dije que fuera obligatorio la asistencia, pero qué curioso que no leyeron tampoco el correo ni escucharon lo que dije la sesión anterior, los estudiantes. Eh, no sé, saltando a lo de futuros, me quedé pensando en lo de la silla, la cadera. No sé por qué a veces también relaciono el pasado, presente y futuro con los tres muebles fundamentales, la silla, la cama y la mesa, de alguna manera que vienen siendo a veces como cómo se despliega, esa necesidad de cedencia del ser humano. eh, eh, Me quedo pensando que hay un texto de Flusser que habla de la cama como, como cuna, como cama de enfermo, como ataúd, eh, y lo relaciono un poquito con el hecho de que aquí y ahora también son terrenos movedizos, ¿no? Terrenos, o sea, basta algo, por ejemplo, como algo que me saque de atención para hacernos perder el hilo. Y me quedo pensando que como en los cracks, en las fisuras que hay en las construcciones históricas. Em, cuando hablé no sé, del futuro, pienso que el futuro es eso que nos viene persiguiendo. Y hay un autor canadiense que se llama Stephen Jenkinson, que creo que es un doble de Robin Williams, el cómico americano que se suicidó, creo que es tan famoso. Tiene un libro que se llama Die Wise, que dice que las consecuencias de nuestras acciones no se orientan al futuro como se nos ha enseñado, sino al pasado. De hecho, para mí siempre que se hace el kickoff de un proyecto, se está haciendo, el diseño está aportando como nuevas capas de pasado, de pasado. Y eso me parece interesante. A veces simplemente cambiar el orden del futuro y el pasado cambia, eh, no sé, como la ruta. Me quedo pensando que llamamos anterior a esta parte del rostro y posterior a esta, y posterior es el tiempo que ya pasó y anterior el tiempo que ya ha pasado, ¿no? Como si solo pudiéramos ver el pasado como dicen los antiguos. Los antiguos, los antiguos no occidentales, aunque pienso que en el idioma también tenemos eso de hablar de pasado mañana, por ejemplo, ese tipo de cosas. Mm. Yo quizás una última referencia para sacar la discusión muy interior, no muy doméstica de la silla, de la cama, de la mesa, del futuro del diseño y quizás sacarlo al aire libre en todos sus en todos sus significados y apuntar a esta idea que muy simple en el fondo, pero casi como inquietante en su obviedad de la teórica Sara Ahmed. Tiene esta publicación que se llama What's the Use? On the Uses of Use, como los usos del uso. Y ella hace una afirmación como muy simple y muy como obvia que dice, cuanto más un camino se anda, más andado, más gastado el camino está, ¿no? Que dices, ajá, o sea, cuando más se repiten, se reafirman ciertas genealogías, ciertas historias, ciertos caminos,
pues más gastados están, más se reafirman, más se solidifican, y la invitación que ella hace es cómo descaminar o cómo andar otra mente en un espacio abierto de posibilidad que no sea el de reafirmar lo que ya está andado previamente, ¿no? Y yo enseguida pensé en el poema de Antonio Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues quizás esto es una invitación para recordar y recordar en enfoques decoloniales de la historia del diseño, en recordar este aspecto de que no hay camino, se hace camino al andar. Yo no sé si como línea final, pero me haces pensar en la frase de mi mamá, que en paz descanse, mientras más duermo, que curiosamente a veces cuando entre uno más duerme, a veces más cansado está, y entre menos duerme, duerme menos, porque también se acostumbra a, no digo que ninguno de los extremos sea bueno, pero como a veces en ambas dinámicas se necesitan como códigos de extrañamiento. Y para mí, por ejemplo, mi obsesión por los neologismos, por ejemplo, o con las palabras, es como generar ese extrañamiento para que el uso no nos use de manera mecánica, ¿no? De hecho, los grandes accidentes de trabajo, las personas que hablan de salud y seguridad en el trabajo, a veces le ocurren a los que más han automatizado la acción, a los que ya dejaron, no sé, los grandes corredores de automóviles o los que manejan las grandes máquinas, son los que ya la tienen tan automatizada que un día el descuido genera un accidente que al que no tiene esa habilidad, que anda totalmente prevenido, por lo menos así de grave, no le pasa, ¿no? No le pasa. Entonces, a veces uno quisiera que el carro de la historia no chocara de cuando en vez por una automatización extrema de las mismas formas de historiar podría haber por allí. Y yo debo decir que con la humildad de no ser historiador, ¿no? Pues estoy viendo teorizador del diseño, sí, interesado en la arqueología, sí, interesado en el pensamiento indígena, sí, y en las otras relaciones con el tiempo. Entonces, pues me parece que es o ha sido una sesión muy bonita, que a veces también lo dejará uno con réplicas, ¿no? Con réplicas de lo que podamos conversar, de lo que podamos interactuar, y de lo que yo mismo pueda pensar de lo que se dijo acá cuando vea el video, por ejemplo. Pues pasamos la pelota, rebote a los asistentes. Gracias por vuestra atención. Abrimos el diálogo, las preguntas, los comentarios en la dirección que queráis. Bueno, yo para romper el hielo, más que una pregunta, quería hacer un comentario que en el Congreso de 1999 en Barcelona sobre hacer historia desde la periferia, Lucila Fernández Uriarte presentó una comunicación que se me ha quedado grabada en la cabeza, que era una comunicación que hablaba de los fenómenos de hibridación, ¿no? El concepto de hibridación que se usa en la agricultura, ella lo aplicaba al campo del diseño, ¿no? Y ponía un ejemplo del caso de Cuba, que había sufrido 3 olas coloniales, la primera en el siglo XV con los españoles, la segunda en el siglo XIX con los norteamericanos y la tercera en la segunda mitad del siglo XX con la Unión Soviética, y cómo el diseño local habría hecho hibridaciones a partir de los modelos importados de estas 3 sucesivas colonizaciones. Y el fenómeno de la hibridación yo lo encuentro muy interesante, porque muchas veces es un fenómeno de ida y vuelta. Es decir, el colonizado interpreta a su manera y a partir de sus tradiciones, y a partir de sus saber haceres, lo que viene de la colonización, y produce una cosa diferente, que no es que sea atrasada ni secundaria, sino que es este fenómeno de la hibridación. Y, por ejemplo, en el campo de la moda, que es muy dinámico, se puede ver muy bien, ¿no? Yo hace 3 años
hice un curso sobre moda y diseño en el MoMA, un curso que lo podéis hacer, me parece que todavía se ofrece un curso online y habla mucho de cómo los norteamericanos incorporaron toda la vestimenta deportiva, es decir, y la vestimenta de trabajo, como los pantalones vaqueros, las camisetas, las gorras, las zapatillas deportivas, como todo esto que era pensado para el deporte se incorporó a la vida cotidiana. Y salí a la calle y me di cuenta que aquí, por lo menos por la calle, la gente lleva esta indumentaria que es una hibridación de unos modelos norteamericanos, ¿no? Entonces, por mucho que la historia de la moda se empeña, ahora ya no, ¿eh? Pero en hablar de los grandes modistas y los grandes costureros, estos fenómenos de hibridación los encuentro muy interesantes. No sé si esto es de colonización o es un resultado de la globalización, ¿no? Porque muchas veces los mercados, es decir, un país que exporta algo acaba muchas veces diseñándolo de acuerdo con los gustos del país receptor, pero es un país emisor. Entonces, en el mundo textil y en la moda esto se puede ver muy claramente. Entonces, en el campo del diseño de producto, yo creo que también se puede analizar, ¿no? De cómo estos fenómenos de ida y vuelta. ¿Cómo lo veis? Sí, Isabel, creo que Hola, tienes... Oscar. Hola, ¿qué tal? Eh, Creo que tienes razón por lo que estamos viendo todos los días, ¿sí? Fenómeno, nosotros en el posgrado discutimos muy frecuentemente esta situación, ¿no? Y hay diseñadores jóvenes que cada vez les molesta más la colonización, la neocolonización, como también comentan, en nuestro medio. Sin embargo, hay otros que dejan más claramente establecido que este es un fenómeno, como tú dices, de ida y vuelta, ¿no? La cultura eh, cada vez es más potente en ese sentido y por eso lo que vestimos, cómo actuamos, lo que hacemos, eh, lo que vivimos en términos generales, es un resultado de esa hibridación que tú dices. Incluso cada vez es más fuerte. Antes decíamos de allá para acá y ahora de aquí para allá, ¿no? Nosotros lo vivimos comúnmente en México con nuestro vecino de Estados Unidos al norte, pero también con lo que llega de Europa o del mundo, el llamado mundo occidental en términos generales. Sin embargo, también hay un fenómeno muy potente que es precisamente la fuerza que tiene una cultura que está en el medio del consumo, ¿no? Los chinos han sabido hacerlo, ¿no? Y lo han ido metiendo aparentemente poco a poco, pero sin embargo cada vez es más fuerte la presencia que tienen en el diseño, si queremos hablar como tal, y cómo la gente lo absorbe porque es algo cotidiano, ¿sí? Ya ni siquiera piensan si esto es chino o si esto es de acá o esto es de allá, sino es un mercado que les impone las cosas o, no, o si quieres, no se los impone, se los pone enfrente, pero de tal manera que acaban consumiendo, ¿no? Entonces, y es curioso, yo he platicado con alumnos nuestros que están totalmente en contra de todo esto y están totalmente en contra de, por ejemplo, dicen todo este consumo que tenemos de los plásticos, porque no debemos, a veces es curioso cómo se dice, a ver, nada más vamos a revisar esa ropa que tú traes, ¿no? ¿Con qué componentes tiene precisamente la tela que se está manejando y todos los elementos que se manejan, ¿no? Todo esto que tú usas en la cocina, en tu casa, todo esto y sigue sumando
y está presente, ¿no? De una o de otra manera. Incluso dicen despojarse de eso es casi despojarse de lo que tú tienes para vivir cotidianamente. Y entonces presenta un fenómeno muy fuerte que te dice, bueno, entonces hasta dónde llega la posibilidad de decir, yo no quiero saber absolutamente nada de esta cultura que vivimos ahora en el siglo XXI y donde la globalización ha sido muy potente, tan potente que nos hace vivir como estamos, pero nuestro alrededor no, simplemente nos presenta una manera de vivir y a partir de eso, efectivamente, sí, ideológicamente queremos tomar una posición para dejar muy claro por lo menos cómo vemos las cosas y cómo podemos actuar en conclusión a esto. Bueno, pues entonces sabremos más sobre lo que es el diseño y lo que es precisamente la vida cotidiana de todos nosotros. A mí lo que me inspira o me urge a tomar en perspectiva este desafío de la decolonización de la historia del diseño es cuestionar el marco temporal, porque historias de hibridación, de ida y de vuelta, digamos, con este enfoque de desde cuándo la ida, desde cuándo la vuelta, nos sacan de esta zona de confort de, solo desde el mundo industrializado, solo desde el siglo XIX, porque es donde la historia del diseño tradicionalmente ha empezado pues su hora cero. Y creo que este desafío decolonial de cuestionar o explotar un poco los límites temporales de qué es el sujeto de estudio, permite que se creen unas narrativas como quizás mucho más interesantes y completas de, a ver, de aquí es dónde y desde cuándo es aquí y desde cuándo lo de allá ha venido en cierta dirección o en otra. Creo que esto es algo interesante que nos puede ofrecer esta perspectiva de colonial, de cuestionar el marco cronológico donde la historia del diseño se ha sentido tradicionalmente responsable. Hola, yo quisiera hablar, pero no sé cómo levantar la mano. No encuentro. Abajo, reacciones. Al lado del chat, del Sí, icono del ahí chat. está. Vale, vale. Ahora la acabo de ver. Correcto. Esto, a ver, yo no soy historiador, pero por razones, digamos, que históricas, me veo obligado a tener que asumir tareas de historiador dentro de la Comunidad Valenciana, de un aspecto muy local, muy local. ¿Por qué? Porque no ha habido esa historiografía. Hablando del diseño, el diseño llega muy tarde a la Comunidad Valenciana. Hay una amplia tradición en todo lo que fue el artesanado, todo lo que son fundamentalmente los oficios, que de alguna manera quizás consolidaban una cultura muy agraria y una cultura preindustrial, pero sí claramente colonizada, o por lo menos con fenómenos de fuera, traídos fundamentalmente al interior, cuando las burguesías comerciales e industriales de finales del 19 y principios del 20 empiezan a conocer Europa, empiezan a ir a las grandes exposiciones y quieren llevar a sus entornos lo que realmente sería esa modernidad o esos inicios de la modernidad. ¿Qué pasa? Que eso no se ha documentado nunca. La documentación, esos hechos nunca han sido, digamos, no narrados, pero sí, digamos, que ubicados en soportes que permitirían mantener, digamos, un contacto, una lectura, una interpretación, que es lo que hacemos habitualmente desde la historia. Interpretamos el pasado e interpretamos el futuro, pero el presente lo que tenemos que hacer es documentarlo, estabilizar para que realmente no se produzcan pérdidas de acciones, de hechos que realmente justificaron o, digamos, dan naturaleza a muchos de los aspectos que después elucubramos, desde el fenómeno de la historia, incluso de la arqueología, como ha dicho Alfredo. Desde la arqueología elucubramos muchas veces y, bueno, como ciencia, tiene toda una metodología, tiene todas unas herramientas que lo que hacen es establecer unos valores, unas cosas, etc. Entonces, no siendo historiador, mi compromiso es la documentación, pero del presente y recuperar la documentación del pasado. Porque mi tesis doctoral, que no tenía nada que ver con esto, que era relación industria-diseño en la Comunidad Valenciana del 84 al 86, ¿por qué se pegaban siempre los diseñadores y los empresarios? ¿Por qué nunca llegaban a un acuerdo? Y cuando hago labor de campo en las empresas, tuve que hacer una labor de campo de 150 a 160 empresas porque no habían bases de datos en aquella época, aunque hubieran cámaras de comercio, no habían bases de datos.
empiezo a detectar que realmente el patrimonio documental de las empresas se lo están comiendo las ratas en los desvanes. Y después eso es lo que realmente a mí me hace poder pensar por qué soy así. O por qué vosotros, les decía a los nietos o a los hijos, por qué sois así. O cuál es la herencia que habéis adquirido de vuestros abuelos y tatarabuelos y os ha planteado un futuro, una manera particular de interpretar. Entonces, yo cuando hablamos de la decolonización, ¿yo por qué quiero decolonizarme? Nosotros hemos sido colonizados por el diseño, vamos a decir, anglosajón y germánico. Pero ¿y por qué tengo que negarlo? ¿Por qué tengo que negar qué impacto? ¿Por qué tengo que negar que de alguna forma me ha obligado a asumir en un momento dado? Y bueno, si ahora tengo la capacidad de poder hacer, no digamos modificaciones, pero establecer algunas interpretaciones en base a por qué se produjo, cuáles eran las carencias, por qué no había ciertos pensamientos, por qué no había ciertas teorizaciones o relatos construidos, pues bueno, me llevaría a decir por qué de alguna forma fuimos colonizados. Y fuimos colonizados, señores, por el capitalismo. Fuimos colonizados por las burguesías, que querían tener réditos, que querían tener beneficios fundamentalmente de aquello que parecía que es imparable. Lo que estamos sufriendo ahora con Trump es imparable, la nueva colonización que nos van a hacer a través de, bueno, pues lo que está desplegando en este momento. Entonces, a mí el hecho de la decolonización, incluso dentro del territorio del diseño, lo veo que está, ¿cómo decirlo?, toxificado por la academia. Y la academia es peligrosa. Yo soy academia. Y es muy peligrosa la academia. Yo he aprendido más en la calle, he aprendido más con la relación con las empresas, con los diseñadores, con los mercados, con los distribuidores, etcétera, porque de allá es donde se decide, donde se interrelaciona todo. Desde mi torre de marfil puedo perfectamente hacer muchos relatos, puedo hacer muchas interesado, las estoy haciendo, pero también las he hecho del futuro, aunque últimamente ya no me satisfaga nada el concepto de tendencias, el concepto de futuribles y cosas de ese tipo. Porque a nivel de interpretación, pues bueno, lo que pasa. Bueno, dentro del terreno del diseño yo no he visto ninguna acción como la que ocurrió en Kassel en el año 22 con la Documenta 15. La Documenta 15 tenía un eslogan: no hagas arte, haz amigos. Y es alguna forma de decir a Occidente, señores, estamos hasta las narices de que ustedes nos digan lo que es estética, lo que es arte, lo que es establecer fundamentalmente situaciones de deleite con respecto a los fenómenos artísticos, etcétera, etcétera. Y entonces ellos plantean, como ha dicho en un momento dado Mónica algo, la acción del colectivismo, la acción de llevarlo a través de lo que ellos llaman el real reflexión a través de su sede en Yakarta de todos los países altamente periféricos. Y cuando digo periféricos son los que todavía están en fases indigenistas locales, que no ha penetrado todavía el concepto del capitalismo, salvo en el tema del consumismo. En Yakarta, vas a Yakarta y el consumismo es terrible, pero empiezas a hablar con la gente y no ha impregnado la sociedad industrial, no ha impregnado esas problemáticas. Están todavía fundamentalmente viviendo, asumiendo y distribuyendo sus valores a través fundamentalmente de ese pasado. Entonces, a mí la Documenta 15, que me supuso un impacto, yo iba muy escéptico, en ver una documenta que no había ningún artista, eran colectivos indígenas que a través del término fundamentalmente de esa del lumbung, que era el espacio donde se reunía toda una colectividad, guardaban el arroz, hacían la distribución y generaban toda una dinámica de relación, de acciones, de movimientos, de lo que sea. Y eso de alguna forma es lo que decía, señores, esto para nosotros es arte, porque esto es lo que nos permite crear una cultura de compartir, crear una cultura de poder establecer, digamos que, relaciones, de conclusiones, de criterios, etcétera, que llevaban. Yo en el Occidente no lo veo. En el Occidente somos muy neoliberales todos, señores. Somos muy individuales. No queremos realmente entrar en acciones como ese tipo. Bueno, la Documenta 15, acordaros, tuvo una respuesta altamente
vamos a decir, recalcitrante por parte del gobierno alemán, cuando un gran mural que habían planteado unos artistas de Yakarta que ya habían pasado por todo el mundo, pues aparecieron una serie de signos judíos, una serie de signos que daban o hablaban de la central de inteligencia, digamos, israelí, y dijeron, señores, no se puede hablar aquí del judaísmo, no se puede, eliminémoslo. Y hubo una censura, y entonces eso provocó realmente, no digamos un declive, pero sí una falta de motivación a no entendimiento de lo que era realmente esa documenta. Esa crítica fundamentalmente a Occidente, de decir, señores, hay que repensar, pero no hacia el pasado, no destruyamos, no ocultemos, sino realmente a partir de ahora, es decir, tendremos que sentarnos y decir cómo y de qué manera, desde toda esa polifonía de acciones, podemos generar. Y en unos sitios será de una forma y en otros sitios será de otra manera. Vuelvo a repetir, Yo te somos todos recomendaría, académicos. Manuel, yo te recomendaría que esto a veces Sí, tiene que ver un poco con con este cráter que ha dejado todo el pasado colonial, que no exotices, que no creas que fuera de Occidente sí que son más concienciados, activistas, así, y te olvides quizás de mirar al lado de tu casa, al lado de tu puerta, donde hay movimientos comunales, movimientos, digamos, que están cuestionando todo el tema de cómo discusiones sobre diseño combinadas con cuestiones políticas y cuestiones de ecología y cuestiones de, digamos, de crítica, están pasando al lado de casa. Y justo el Mediterráneo es un lugar en Europa donde en estos momentos hay un montón de colectivos que están creando discusiones bastante candentes y bastante interesantes. Ahora no tengo las referencias, pero con mucho gusto te puedo enviar sí, sí, todo el algunos. movimiento maker, todos los labs, todos No, no, los... no, no, es no, decir, si hay no, montones no, de no, acciones de no, ese tipo, hay Manuel, montones. Manuel, esto es Sí, pero demasiado están típico. disgregadas, están Manuel, disgregadas. eso es Frente a lo que demasiado tú has dicho, el pico. Mediterráneo, ¿tú sabes el colonialismo desde los fenicios hasta la fecha? ¿Tú sabes el colonialismo en la península ibérica? Claro, claro, ¿Y pero cuál es estamos el hablando del problema? presente ¿Cuál es el y problema? los El labs, problema... los labs son urbanos y pijos. Yo te estaba intentando proponer otras formas de colectivismo, de discusión entre arte, política, diseño, que quizá te pueden interesar. Es Mm. todo. Bueno, me parece que Silvia Ventosa tiene la mano levantada desde hace rato. Venga. Bueno, esto que quería decir ya no tiene relación con lo que ha dicho Manuel, tiene relación con lo que comentaba Isabel y Mónica, y es un tema que me interesa mucho, que es el tema de la apropiación. Entonces, como acto de colonialismo, que es que los diseñadores toman formas, colores, tejidos, en el caso de la moda y de los vestidos, de una manera absolutamente fría y sin ningún reparo de lo que hacen comunidades indígenas en todo el mundo. Y aquí sí que ha empezado a haber muchos juicios y muchos temas que han salido a la luz. Pero yo propondría una historia de las apropiaciones, porque quizá ya no las podemos resolver, pero al menos sí que podemos dar visibilidad, poner en valor diseños que porque son de otras culturas no occidentales no se llaman diseño, se llaman arte popular, se llaman tejidos de la selva, se llaman cosas completamente devaluadas y en cambio yo creo que estaría bien hacer una historia de las apropiaciones desde el diseño, ¿no? Y no desde nuestro, digamos, share, nuestro púlpito occidental, sino colaborativo, ¿no? Que todo el mundo pudiese sacar a la luz quién le ha copiado de una manera salvaje. Y yo tengo en la cabeza bastantes casos, ¿no? Y es un tema que a mí me interesa pues, mucho. No sé, ¿qué os parece? Me apunto. Yo Quizás creo que podemos despedir a Alfredo porque creo que se tiene que ir. Gracias, Alfredo, y Ah, hasta la próxima porque te vas, ¿no? Te vas ya. Sí, no, y esas cosas de estar en varios sitios a la vez, pues
me alegra mucho que hubiéramos conversado sin PowerPoint. De verdad me alegra mucho porque tiene una noción de que conversó. Incluso hubiéramos podido pimponear con el público desde antes y hubiera sido muy agradable. Ahora, Oscar, no sé cómo le haces para estar cada vez más joven. Eso sí es el mundo al revés cada vez que... pero un gran gusto. Sobra decir que por aquí en Bogotá la orden... en la interlocución a la orden y espero haya otras oportunidades de conversar. Entonces espero sumarme a nuevas. Me quedó algo pendiente a propósito de las islas, una cosa ultra corta y es que trato a mí me fascinan las islas, pero sobre todo me gustan eh, las partes de las islas donde no hay mar. Por ejemplo, no sé, Nuoro en Cerdeña o Corte en Córcega o Manacor en Mallorca. Me he esmerado por visitar porque no sé, siento que el tiempo corre de una manera bien particular en las islas, aunque haya las mismas cosas que hay en las grandes metrópolis, pero a veces es mi noción como hijo de una gran ciudad que percibe uno tiempos y variaciones diferentes como lugar de observación, de inspiración, de escritura, incluso de ver cómo se sedimentan las artes, los textiles, las islas y sobre todo las partes mediterráneas de las islas me parecen muy interesantes. Eso es una cosa ahí que dejo, ese pensamiento aislado me gusta. Y anoté lo de la historia de las apropiaciones, Silvia, tremendo título para un libro. Muy interesante. Ahora, lo que Manuel dijo también, todo abre una cantidad de puertas y por eso digo que es lástima tener que salir corriendo así como a hurtadillas, pero muchas gracias, Isabel. Por cierto, voy a un curso donde hay que leerte porque quien maneja acá teorías del diseño 2 mi compañera Joana Zárate, pues es ferviente seguidora de tus teorías y nosotros pues hay que leerte y te leemos y te disfrutamos en el curso. En academia.edu encontrarás casi todo lo que he escrito, incluso mi tesis doctoral cortada en trocitos. Esa la estamos viendo. Algunos trocitos los hemos saboreado en clase. Bueno, pues un saludo a todos y Gracias, Alfredo. me Adiós, retiro. No, gracias a Alfredo. ustedes. Gracias. Chao. A ver. Pues yo si me quedo sin compañero de ping pong, no sé. No, A yo no ser quería que haya decir, más preguntas, comentarios. más que preguntas, quería hacer intervenciones. Yo, por ejemplo, estudié en escuelas de diseño donde había muchos arquitectos, ¿no? Y donde los profesores arquitectos dominaban y los modelos en los que yo estudiaba en los años 60 eran modelos basados en la escuela de Ulm, entonces que consideraban que la moda era una frivolidad indigna de estudiarse, ¿no? Entonces, con Silvia Ventosa y con ahora ya vamos por el 5º Congreso Textil, sobre textil, he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo esta capacidad de hacer una historia muy desacomplejada, muy, muy, bueno, y sin, ¿cómo lo diría? Muy desde perspectivas antropológicas y sociológicas y mucha atención precisamente a los fenómenos de apropiación y hibridación. Porque quizá la moda es un sector muy dinámico, es muy dinámico y además está muy globalizado, porque ahora te puedes comprar, no sé, me compré unos pantalones en Muji que hacían propaganda que el hilo, el tejido era francés, la confección era, me parece que era de Corea y el distribuidor era japonés y yo lo compré en Barcelona, ¿no? Entonces, estos fenómenos en la moda son muy dinámicos. Son muy dinámicos y entonces te permiten, eso que dice Silvia, ¿no? De estudiar las apropiaciones y las hibridaciones. Y en el campo del diseño industrial hay como más rigidez, y quizá también por el tipo de producto, por el tipo... Pero bueno, pero yo creo que Silvia has puesto sobre la mesa
un título de un libro fantástico, ya puedes empezar a escribirlo. Hello, welcome to my channel. My name is Tashad, and this is Tashad TV, where we discuss. Oh, perdón, estaba buscando aquí en el background, pero no lo encuentro tan rápido. Hubo una conferencia de tema de apropiación en la moda en el Stedelijk y estaba intentando buscar si encuentro el link, pero no puedo, no voy tan rápido, pero lo compartiré en todo caso luego. Sí, pues yo creo que podemos estudiar un poquito este tema y a lo Bueno, oigo mejor mal. hacemos un coloquio, ¿no? Sobre esto. Perdón. Tenía el sonido. Perdón. Silvia, ¿conoces este coloquio? No, no, Vale. Lo no, busco. no lo buscamos, sí, sí. Sí, sí. Pero podemos montar un congreso sobre este tema, un congreso, un libro, pero ¿no? Intentar que realmente las voces sean muy plurales, que no seamos siempre las mismas, ¿no? Sí. Sí, Incluso ya plantearlo en formas de diálogo, por ejemplo, Sí, que son contribuciones colectivas cada capítulo, cada sección, lo que sea. otra cosa que ocurre en el campo de la historia de la moda es que el canon está muy desacreditado. Es decir, hicimos un congreso hace 8 años que se llamaba Nombres en la Sombra y todo el congreso, absolutamente todo, fue sobre la deconstrucción del canon. Entonces, el hecho de tener un canon desacreditado o un canon que en gran medida está superado, ¿no? Este canon de los grandes modistas, que bueno, que estuvo bien y que se hizo en una época, pero nosotros lo planteamos como la deconstrucción del canon, ¿no? Y entonces salieron cantidad de historias que habían estado en la sombra, ¿no? Y desde, yo qué sé, desde academias de costura hasta personajes que habían trabajado al lado de grandes modistas, pero que nunca habían salido a la luz, hasta, bueno, salieron cantidad de historias, ¿no? Y, y vino, bueno, Silvia, fue cuando vino Valerie Stene, ¿no? El nombre es en la... sí, 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 yo creo que sí. Y el hecho de que la historia de la moda no tiene un canon muy rígido y que es una cosa que se está elaborando y reconstruyendo, le da como más libertad, ¿no? Entonces, esto de las apropiaciones me parece muy interesante. También hemos tenido comunicaciones por ejemplo, de diseñadores chilenos que en los años 60 se apropiaron de modas europeas y las reinterpretaron. Para mí ha sido un descubrimiento. Yo he aprendido mucho. En esta conferencia de Basel que montamos de la DHS, del Memory Full, tuvimos varias sesiones como de nombres en la sombra, también con la invitación de localizar personas que estuvieran haciendo este tipo de estudios. Y hubo muchas contribuciones desde el mundo del diseño gráfico, pero También. realmente de diseño de producto, poquísimo. O sea, ¿qué pasa con esta disciplina o este sector del diseño que es tan poco crítico quizás con esta idea de canon? No sé, como que el canon no lo crearon los historiadores del diseño, sino los historiadores de la arquitectura. A lo mejor, pues no sé, es una manera como de pasarse la patata caliente, no sé, pero fue interesante ver que hubo muchas contribuciones del diseño gráfico también en este tipo de investigación. Que el diseño gráfico también, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una comunicación que se presentó en un congreso que hicimos sobre diseño e identidad de un chico que presentó una comunicación sobre la imagen de las conservas, la imagen de las conservas murcianas, ¿no?
presentó una comunicación muy consistente que la podéis encontrar en la página web de la Fundación, si vais al Congreso sobre Identidad, porque él, bueno, hacía un análisis de la apropiación de elementos gráficos barrocos, art déco, de toda una serie de elementos que definían la identidad de las conservas murcianas. Y ahora acabo de recibir un libro muy interesante de un historiador, Marcos Dopico, que ha hecho un estudio sobre la gráfica gallega. Estoy empezando a leerlo, ¿no? Pero que es completamente distinto y diferente de la gráfica murciana. Entonces, es muy interesante cómo estas industrias de la comida, por ejemplo, en Galicia hay mucha industria conservera de sardinas y de este tipo de productos, pues se han apropiado de determinadas cosas, ¿no? Y estos estudios de historia local, hechos desde esta perspectiva de la apropiación, yo los encuentro muy interesantes. Neus tiene la mano levantada. Así. Perdón, sino al hilo de lo que comentaba antes Manuel y Isabel, a mí me ha interesado mucho este coloquio y os doy las gracias por haberlo planteado porque realmente es un tema que no solamente es que esté de moda, sino que yo creo que se está moviendo con todos los estudios que hay sobre el patriarcado, sobre todo en arte moderno, arte contemporáneo y la cantidad de mujeres que están saliendo a la luz, que diseñaban o que pintaban o que hacían arte. Yo creo que esto es una muestra, decía Manuel, que es imposible recuperar la historia, ¿no? Pero yo creo que esto es una muestra de que por lo menos se pueden mirar las cosas de otra manera y sobre todo, o sea, yo me pregunto también muchas veces cómo se hace esto, ¿no? Porque es verdad que cuando vas a buscar fuentes y tal, ya no encuentras nada, ya no hay nada, ya nadie, no se ha dejado rastro de algunas acciones, o sea, interesantes en el mundo del arte o en el mundo del diseño, en el mundo de la arquitectura, ¿no? Y entonces, yo ahora estoy trabajando con un crítico de arte que puso un poco en cuestión desde el punto de vista político, desde la política, porque él era anarquista, toda la historia de la arquitectura desde el presente, evidentemente, porque no podemos volver al pasado. Él hablaba de arquitectura prospectiva, ¿no? Es decir, de ver cuáles son las necesidades, cuáles son las inquietudes actuales a la hora de diseñar, a la hora de hacer arquitectura para determinar qué arquitectura del futuro nos interesa. Es decir, estamos haciendo arquitectura del futuro con diseños de los años 20, con la Bauhaus, con la escuela de Ulm y no estamos haciendo prospección de lo que necesita realmente la arquitectura actual, ¿no? Eso. Entonces decía una cosa interesante que me ha recordado ahora un poco lo que hemos hablado y es que el capitalismo, que en el fondo está, el diseño es capitalismo, o sea, hay un productor, hay un dinero que se pone en unas ganancias, en unos resultados, etcétera, etcétera, dicta el canon y también se apropia de la contestación misma también, ¿no? Es decir, muchas veces, ¿qué es la apropiación? Es justamente incorporar en el mercado aquello bueno, que están reclamando, que se está reclamando desde grandes porciones de la sociedad, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que pensar siempre cómo haces nosotros historiadores, ¿no? Cómo te planteas la historia, incorporar y yo me pregunto muchas veces cómo utilizar darle la vuelta a las cosas. Y he llegado a dos conclusiones. Uno, que tenemos que hablar un pensamiento situado. Es decir, que hay que centrarse
hacéis en Valencia con el fenómeno valenciano de la industrialización en Valencia, como se puede hacer en Bogotá con los fenómenos de adaptación de aceptación del diseño colonial europeo. Es decir, primero creo que tenemos que desde la periferia, ¿no? Valorar este tipo de punto de vista, este tipo de punto de vista. Y luego siempre estar alerta, incorporar otras disciplinas y estar alerta a cuáles son de alguna manera las influencias, cuáles son las razones y el porqué de cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, Michel Ragón en este caso decía por qué no se explica el papel que tienen los bancos y los banqueros en la historia del urbanismo, ¿no? Debería saberse. Entonces, esto no tiene una solución inmediata. Yo creo que es una cosa de resistencia permanente y de búsqueda permanente del otro punto de vista no oficial, no canónico, ¿no? Tanto digamos, en las supuestamente colonias o los que hemos sido o son colonizados como en las periferias, ¿no? Hay otras maneras de ver las cosas y yo creo que en este caso debemos como periferia ponerlas en valor y ponernos a trabajar en ello. Y el hecho de que desde la historia del arte, por ejemplo, se esté consiguiendo sacar a la luz algunas digamos, artistas negadas o ocultas por el patriarcado, me parece que es un camino. Solo quería decir eso. Da tiempo a intervenir. Sí, claro. Sí, yo quería hacer un comentario al hilo de lo que ha mencionado Mónica sobre historia del diseño de producto, que es que hay un caso que yo he estudiado, porque es de lo que he estudiado, que es de apropiación, que es el caso Tonet, digamos, ¿no? Es un caso evidente de apropiación dentro de la historia de producto. Pero mi comentario era más bien sobre esta idea de hibridación que ha comentado Isabel, que yo creo que hoy en día hay muchos centros y muchas periferias y a veces se intercambian los papeles y es difícil saber de alguna manera cuál es el origen de las cosas y de las sensaciones. Yo conozco un caso precisamente valenciano de colonización muy curioso, que es la visita de una señora que era de unos grandes almacenes de los Estados Unidos a fábricas de mueble curvado en Valencia en los años 60, la señora Gordon, explicándoles cómo tenían que ser las sillas para ser vendidas en los Estados Unidos, gracias a una financiación por parte de Estados Unidos de la exportación de mobiliario español a los Estados Unidos, ¿no? Y es un caso evidente de colonialismo en un contexto histórico del desarrollismo de un país que estaba en proceso de desarrollo y de alguna manera también pienso yo que los conceptos de centro y periferia son muy variables, ¿no? Y la globalización ha convertido esta idea de centro y periferia un poco, no diría obsoleta, pero vivimos en un mundo tan interrelacionado que los viajes son siempre de ida y vuelta, como ha mencionado Isabel, ¿no? Solo era esto. Gracias. Se van como retirando los participantes. ¿Cuándo se termina el diálogo? ¿Tenemos tiempo? Cuando queráis. Pero bueno, yo creo que tendríamos que ir terminando, ya llevamos más de 1 hora y media. Yo quizás quisiera hacer una pequeña reacción porque tiene que ver realmente con el tema de esta noche, de no pensar que decolonizar solo tiene que ver con unas relaciones particulares en el pasado entre ciertas naciones y ciertas partes del mundo. Yo creo que la invitación a decolonizar es una invitación a reconocer formas de dominación en el pasado y en el presente. Y a partir de aquí, con esta definición mucha más amplia, es una invitación a cómo los relatos se pueden escribir. O sea, más allá de si ha sido una colonia oficialmente o no, qué país, qué parte del mundo, sino es un momento de reconocer una situación de dominación y puede pasar en cualquier contexto.
Y reaccionando también al comentario de Neus y un poco la frustración también de Manuel, como, ostras, ¿qué pasa cuando no queda nada? Cuando no hay fuentes para buscar, donde no hay testimonios, donde no hay supervivientes. De todas maneras, hay información de contexto y creo que es interesante quizás recuperar esta tradición historiográfica de los 70 que fue como un poco maldecida y ahora el mismo diseño y el mundo del arte lo está utilizando, que es este formato de la contrahistoria, de la historia, digamos, alternativa, de no tienes el ejemplo de la figura X, pero sabes un montón del contexto. Pues escribe una historia especulativa, porque en este momento de reconocimiento haces una contribución enorme para recuperar un relato que se ha perdido. Y esto puede pasar en muchas formas de una manera totalmente rigurosa y es quizás una invitación que podríamos tomar en serio, sobre todo en el mundo del diseño de producto y del pasado industrial, donde a veces casi no ha habido ninguna sensibilidad de guardar eso como pasado. Sí, pero el problema es que esa pérdida que hay fundamentalmente de soportes se sigue produciendo, ¿eh? Se sigue produciendo. Es decir, yo te puedo decir exactamente con el trabajo del archivo, te puedo decir, pues de los años 90 ya no tenemos empresas. Ya hemos llegado tarde. Y ya de hace 2 décadas. De la década pasada ya no hay documentación, ya se ha perdido. Es decir, no hay cultura. Entonces, yo creo Eso que no lo puedes solucionar, eso no lo puedes solucionar. Como historiador necesitas un plan B y un plan C y necesitas pero es actuar, que porque no lo puedes cambiar, no el lo problema puedes no es cambiar. únicamente de los historiadores, perdona. No es problema únicamente de los historiadores. Es problema, por ejemplo, de las políticas de innovación, es de las políticas de, digamos, integración del diseño en el entorno social y en el entorno industrial y en el entorno comercial. Y fundamentalmente esa acción es la que realmente permite el preservar lo que es, no ya memoria, sino la capacidad de poder de alguna forma establecer el conocimiento de por qué soy así ahora, por qué tengo Es esta una manera de pregunta ver el muy mundo. importante, es una pregunta muy importante. Nos la llevamos como cierre de la sesión. Es Claro. la pregunta. Entonces, vuelvo a repetir, es decir, a mí me preocupa, porque yo dije, dentro del archivo, dije, señores, lo que tenemos que hacer son jornadas y seminarios para concienciar a los políticos, a las instituciones, véase el parque tecnológico de todos los institutos tecnológicos que operan en todos los entornos industriales, y a las empresas y a los propios diseñadores, porque los propios diseñadores tampoco documentan. Tampoco documentan. Y entonces tienes que ir diciendo, por favor, no tires nada. Por favor, el expurgo ya lo haremos quizás dentro del archivo. Es decir, que para poder de alguna forma, como hemos dicho, establecer posibles relatos, posibles visión y posibles, digamos, interpretaciones, esa acción. Estoy de acuerdo contigo, el contexto. Yo, por ejemplo, las 2 últimas empresas que he trabajado, una de cocinas de finales del 19, principios del 20, y el otro gente que hace estos grifos y sobre todo llaves de cierre, el contexto ha sido lo más importante. Los vídeos de la familia, los vídeos de la arquitectura, lo que estaba ocurriendo en Valencia y en última instancia, a partir de ahí puedes empezar a enmarcar un poco cuáles son todas las vertientes que daban a eso. Estoy de acuerdo contigo, pero al final tienes que recurrirte al hecho. ¿Y el hecho cuál es? En el caso industrial o de producto, cómo eran las llaves de corte, cómo eran las cocinas, etcétera. Porque si no hay eso, al final, pues bueno, te quedas con eso. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. El contexto habitualmente, y yo quizás lo haría de una forma excesivamente, vamos a decir, básica. El hecho de la sociología del diseño, muy poco la habilitamos en los centros docentes, no hemos hecho. Hemos hecho prevalecer el valor del objeto, de la forma, de la usabilidad, etcétera, y no fundamentalmente de una aproximación a través de una antropología, de una sociología, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo contigo, Mónica, el contexto es importante, ¿eh? El contexto es el que valida en última instancia y es el que de alguna forma te puede permitir ir tapando esos huecos y poniendo más sillas en las grietas. El contexto hay que buscarlo en otras disciplinas, Claro, no solamente la sociología, es la economía, por ejemplo, pero es verdad que la vamos a la contra tecnología. del mundo, que vamos a decir, nosotros no Sí, solo sí. somos historiadores, somos gestores del diseño, museólogos, o sea, archiveros, y no se está yendo por el camino de
de recuperar la historia, eso está claro. De todas formas, aparte de la frase que no pretendía que fuera la frase rápida de cierre, yo creo que hay que tener mayor compromiso con lo local, con el territorio que pisas. Si yo no me comprometo, si yo en el año 84 no me comprometí en empezar a preservar las pérdidas, en este momento no había ni la cuarta parte de lo que tenemos en el Archivo Valenciano de Diseño. Y ese es ese compromiso. Y me dice, oye, ¿por qué lo hiciste? Bueno, era la universidad, era digamos, profesor titular, y yo tenía una acción moral, yo tengo una acción moral de responder o devolver a la sociedad aquello que de alguna forma me está dando, de dar pautas. Entonces, nos tenemos que comprometer. Y vuelvo a repetir, desde la academia, la situación tóxica de ese compromiso desde la Torre de Marfil muchas veces nos aleja de los contextos, por ejemplo, de ir a la calle, ir a las fuentes de primera mano y enmerzarse fundamentalmente en ese trabajo. Y yo creo que es muy importante. Bueno, pues si nadie más, ya quedamos 4. Sí. Muchas gracias a todos por asistir. Ha sido muy interesante, muy iluminador, ¿no? Yo creo que bueno, sí. Y aquí pueden salir muchos temas, ¿no? Muchos temas para seminarios, workshops, congresos. Como esto quedará grabado, lo podemos repasar y lo podemos revisitar, ¿no? Muchas gracias por estar aquí hasta tan tarde y quedamos para la próxima, que la próxima será, si no lo digo mal, sobre la pedagogía de la historia en la enseñanza del diseño. Y será con un grupo de profesores y a lo mejor os llamo a alguno de vosotros, Muy ¿vale? bien. Venga, Bueno, gracias a la Fundación por permitirnos. ha sido un placer, ha sido un placer. Gracias por la Venga, Razón invitación. adiós, a todos y a Adiós. todas. adiós. Adiós.